La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y hoy vamos a continuar transitando por el Kali Yuga. Para los que no conocen de qué va el tema, tiene que ver con las distintas eras por las que pasa no solamente esa humanidad externa, sino también por la que pasa nuestro interior. Es decir, nuestro mundo interno también recorre periodos, así como están las estaciones del año, así es como hay distintos momentos en nuestra vida y nos pasan cosas diferentes. Bueno, así también dentro nuestro están estas eras. Hay personas que viven en una permanente edad de oro, hay personas que viven en una oscura edad negra, donde las cosas parecen ser siempre difíciles. Entonces los hindúes han clasificado, al igual que también hicieron los griegos en su momento, a estas eras en 4 y han dicho que existe la edad de oro llamada Satya Yuga o Krita Yuga, la edad de plata llamada Satya Yuga, la edad o era de la verdad, la edad de bronce llamada Dwapara Yuga, la edad del 2, y luego Kali Yuga, que es la edad dicen de la riña, ¿no? Que es la primera, la número 1, porque se corresponden a 4 tiradas de dados, donde sale el número 4, Krita Yuga, es la mejor era. Si te sale el número 3, que no es una tan buena tirada, ya es el Treta Yuga, ¿no? Que es la edad segunda. Bueno, estoy haciendo un desorden. En realidad lo que quiero decir es que si te salen bien los dados tenés la edad de oro, si te salen un poquito menos bien tenés la edad de plata, si te salen todavía peor tenés la edad de bronce y si te salen mal tenés la edad de hierro, que es el Kali Yuga de la que estamos tratando en este momento. ¿Por qué nos importa el Kali Yuga? Bueno, porque se entiende que es la era en la que estamos nosotros hoy en día. Es la era que, entre comillas, padecemos. Es la era que nos toca vivir. Entonces, exteriormente se dice que esa es la situación que se da en el mundo, pero paralelamente, interiormente, podemos nosotros vivir quizá
en una edad de bronce, en una edad de plata, en una edad de oro. Hay personas que su estado interior no va de la mano del estado de la situación exterior. Uno no necesariamente tiene que plegarse a la realidad que le toca vivir. Uno puede estar trabajando, no sé, en una oficina con la peor de las situaciones y compañeros que son muy oscuros, muy complicados, muy difíciles, y uno mantenerse en esa calma, en ese centramiento, como ha pasado con gente que ha estado de repente, no sé, en Auschwitz, en campos de concentración, como Viktor Frankl o, por ejemplo, Etty Hillesum, y otras mujeres, sobre todo, que han estado en campos de concentración y han logrado, aún en esos estados extremos, mantener su estado interior de calma, como lo hizo también el bíblico Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones, o los apóstoles cuando iban presos y cantaban glorias a Dios en la cárcel y finalmente venía un ángel y los liberaba. Es decir, los estados interiores son arrastrados obviamente por los estados exteriores. Lo que nos pasa externamente obviamente nos implica, nos convoca y, como diría inclusive James Hillman de la psicología profunda, nos violan. Es decir, uno ve una publicidad de Coca-Cola en la calle y la publicidad te viola. Es decir, antes de que uno pueda razonar nada, eso ya te entró, ya te comió, ¿no? Y ya te demanda cosas. Bueno, el mundo exterior es así. Si uno vive situaciones de conflicto, de violencia, de problemas, de gritos, ¿no? de roces y de situaciones críticas, obviamente eso va a violarnos, va a reclamar algo dentro nuestro, va a pedirnos que nos impliquemos. Sin embargo, si tenemos hecho nosotros un camino en una dirección más interior, de autorreflexión, de autodescubrimiento, podemos empezar a través del discernimiento a separarnos de esa realidad a través del sadhana, a través de una práctica espiritual. Sadhana significa esfuerzo, ese esfuerzo diario que uno hace para poder vivir en ese estado, como decía Platón, de anamnesis, es decir, lo contrario a amnesia. Amnesia significa me olvido de todo, me chupa la situación, ¿no? Me come, me absorbe y desaparezco, ¿no? Caigo en el olvido. Mientras tanto, por el contrario, digo, quien practica la anamnesis, el recuerdo, como decía Gurdjieff, ese maestro armenio tan controvertido, decía que si uno practica el recuerdo de sí, así le llamaba él, el recuerdo de sí, uno no se olvida de qué es lo que uno es. Y eso que uno es el ser, ¿no? Cuando uno se centra en ese ser, a veces mediado, ¿no? por iconografías y metáforas, como por ejemplo pensar que ese ser es Krishna que levanta el monte Govardhan con el dedo meñique de su mano y protege a los pastorcitos en Gokula, o bien es un Cristo que muere en la cruz por nuestros pecados. No importa la mediación simbólica que utilicemos, no importa cómo revistamos a esa identidad, ¿no? A esa cosa esencial. Identidad significa idéntico, algo que es idéntico ¿a qué? A sí mismo. Bueno, eso es el ser, es indefinible, pero quien de alguna manera se conecta, y ya vimos como estamos recorriendo este Srimad Bhagavatam, uno de los Puranas, yo había dicho erróneamente de los 108, creo que dije Puranas en el programa anterior, en realidad son 18 Puranas, los más importantes, de los cuales este es uno de los más importantes de todos, junto con el Vishnu Purana, y este se conoce como el Bhagavata Purana. Es el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana. Es muy amplio, desarrolla muy bien las cosas, y en esta parte está habiendo un diálogo donde Parikshit, el rey Parikshit, que está condenado a que lo muerda una serpiente, luego de una serie de días ya predeterminados por una maldición que tuvo, cosa que, si nos ponemos a pensar, es nuestra situación. Todos nosotros, como diría Alejandro Dolina, tenemos una enfermedad que se llama la vida, y la vida es una enfermedad. No, perdón, no lo decía Alejandro Dolina, lo decía Alan Watts. Es una enfermedad con mal pronóstico, es una enfermedad que siempre acaba en la muerte.
siempre acaba en la muerte. Entonces, nuestro sino es morir, nuestro sino es que la vida se acabe, que todo lo que tenemos, por maravilloso que sea, vaya mermando y dando lugar a otra cosa. Entonces, si antes de que ocurra ese final, ese cambio, donde tenemos que casi volver a comenzar, porque cada vez que usted finaliza la niñez y empieza la adolescencia, o finaliza la adolescencia y comienza la adultez, o finaliza la adultez y comienza la vejez, usted es como que empieza de nuevo. Tiene que aprender montones de cosas otra vez. Entonces, vale más aprender cuando uno está no en la transición, que son siempre momentos de crisis, momentos difíciles, donde uno tiene que ocuparse de mil cosas, sino cuando uno está en lo conocido. Entonces, Parikshit, el rey, no era ningún tonto y le pidió a este sabio que le iba enseñando, Sukadeva Goswami, que le explicara de qué iba la vida, cómo era todo esto, cómo había que entender al mundo. Entonces Sukadeva le está explicando. Y una de las cosas que le explica es cuáles son las diferencias entre las distintas formas de enfocar la vida. Si uno la enfoca desde el lado del Kali Yuga, bueno, uno vivirá en la era de riña, no solo externamente, sino internamente, peleándose con uno mismo. Luego, si uno vive en la edad de bronce, un poquito mejor, en el Dwapara Yuga, bueno, ya no se peleará tanto, pero todavía lo hará. Si uno vive en la edad de plata, en la edad del Treta Yuga, bueno, uno vivirá mucho más tranquilo, pero todavía no en esa armonía esencial. Y si uno vive en la edad de oro, en el Krita Yuga o Satya Yuga, bueno, uno vivirá en un perfecto equilibrio. Así que vamos a ir a nuestro Bhagavatam, donde le dice Parikshit el rey a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami sería ese sabio que usted se puede encontrar en cualquier sitio, que puede ser hoy este podcast que está escuchando, mañana un libro que está leyendo, pasado mañana un gurú que usted conoce en persona, otro día es la vida misma, que con un revés, una bofetada le enseña algo. Así que dice, explícame las diferentes épocas de la historia universal, las cualidades especiales de cada era, la duración del mantenimiento y la destrucción cósmica y el movimiento del tiempo, que es la representación directa del alma suprema o Paramatman, el señor Vishnu. O sea, le preguntó básicamente un montón de cosas. Él quería que le explicara, como todos nosotros, queremos saber cómo es este gran reloj suizo que es la vida, ¿no? ¿Cuál es cada una de esas rueditas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se compagina una con la otra? Quizá esa es la pretensión de la ciencia, intentar dilucidar qué es esta gran maquinaria, cómo funciona, por qué funciona, y en el interín descubrir cuál es nuestro rol. Entonces Sukadeva Goswami, el sabio, le dijo, mi querido rey, en un principio, en la era de oro, vamos a ponerle estos nombres que no son los nombres hindúes, porque recuerde que la edad de oro en la India se llama Satya Yuga, era de la verdad, ¿no? O Krita Yuga. No tienen estos nombres de oro, plata, bronce y hierro, que sí usaron los griegos, pero bueno, vamos a echar mano de eso para poder traducirlo un poco. Así que en la edad de oro, primero empieza por ahí Sukadeva contándole la era de la verdad, Satya Yuga, Satya significa verdad, la religión está presente con sus 4 patas. Habla de que el Dharma, ¿no? La armonía de las cosas, el Tao, tiene 4 patas. Es como una vaca con 4 patas. Y va a ir contando Sukadeva que a medida que vaya decayendo ese equilibrio, va a ir perdiendo progresivamente una pata por vez, hasta que la pobre vaca se quede haciendo equilibrio sobre una sola pata. Esa es la realidad del Kali Yuga, que es la edad actual. Vivimos haciendo equilibrio sobre una sola pata. O sea, pendemos no de un hilo, de una hilacha directamente, de una hebra pequeña de lo que otrora fue una cuerda firme y sólida. Entonces, el Tao, el camino, la armonía universal, el Dharma, eso es lo que representa esta vaca sagrada que va perdiendo patas. Entonces dice, en esa época de oro, en la edad de oro, acuérdese que usted la puede vivir interiormente esto, estamos hablando de una realidad interna. Hay gente que vive en la edad de oro.
Dice, la religión está presente con sus 4 patas intactas y se mantiene cuidadosamente por la gente, es mantenida cuidadosamente por la gente de esa era. O sea, todos colaboran para que eso se mantenga. Las 4 patas de la religión poderosa son verdad, misericordia, austeridad y caridad. O sea, cuando uno vive en la Edad de Oro, vive no diciendo la verdad, sino en la verdad. Es decir, no se somete a sí mismo a autoengaños, no se autosabotea, es sin dobleces, es lo que es. Por otro lado, está la misericordia. Esa persona es una persona sensible, es una persona que su cordia, su corde, su corazón, ¿no? Su cuerda está conectada con los demás, ¿no? Tener misericordia significa ser capaz de enlazar con la cuerda de mi corazón a la miseria de otro, ¿no? Entonces, hay una conexión con el otro, no hay una separación, no somos islas. En la Edad de Oro todos estamos conectados, hay una unidad. Por otro lado hay austeridad, es decir, capacidad de sacrificio. Hoy en día nadie quiere hacer sacrificios, por nada. Nos parece que hacer un sacrificio es pérdida de tiempo o bien es propio de otras épocas donde la gente era menos, evolucionada y se daba con un látigo para agradar a Dios. Privarse no tiene sentido. Nos parece que el hedonismo significa, hedoné en griego es placer, así que para nosotros el hedonismo es entendido como una gratificación continua de los sentidos. Cuanto más, mejor. Sencillamente porque no hacemos lo que hicieron los griegos, que es pensar en el hedonismo y descubrir, como descubrió Epicuro, un gran hedonista, que cuando uno gratifica los sentidos en exceso, acaba dañándolos. Por ejemplo, usted toma un helado y lo disfruta muchísimo. Eso es hedoné, es placer. Pero usted toma 20 helados y usted se enferma. Entonces Epicuro decía, mira, yo te recomiendo una cosa, preferible 3 helados y parar que seguir 10 helados y después tener que ir a urgencias al médico porque te duele el estómago. Esa es la idea de Epicuro. Un placer, pero con racionalidad o con inteligencia. Hoy en día no. Hoy en día nos vamos de eso. Por eso la austeridad no quiere decir en este caso que uno se esté comiendo, no sé, como hacía San Francisco de Asís, mezclar agua y ceniza con la comida para no disfrutar ni siquiera del sabor de la comida, sino quiere decir ese placer, pero con medida, ¿no? Y tampoco un placer mío, individual. Hoy en día vivimos en mi placer. Quiero mi placer y me importa poco el daño que le cause a los otros. No. En la Edad de Oro hay una conciencia de unidad, una conciencia de totalidad. Por lo tanto, no se concibe mi placer, mi beneficio sin el de los demás. Entonces, dice, por eso también existe la caridad. Esas son las 4 patas. La verdad, es decir, ser conscientes de la verdad con mayúscula, que es todo es uno, ¿no? Todo lo que aparentemente es múltiple es una unidad. Esa es la verdad. Misericordia, es decir, encordarse, ¿no? Conectarse con el otro, con el dolor ajeno. La austeridad, la capacidad de privarme, y la caridad, ¿no? El ser capaz de dar al otro. La gente de la Era de Oro son en su mayoría autosatisfechos. Es decir, cuando usted está insatisfecho, siempre está en busca de. Cuando, por ejemplo, usted en su vida no tiene verdad, no toca el ser, nunca se hizo, como dice Heidegger, la pregunta por el ser, bueno, anda por la vida, como diría don Juan de Castaneda, que lo dijo con unas palabras un poco fuertes, cuando escucharon, una vez con Carlos Castaneda, estaban don Juan y él, y escucharon ladrar un perro a lo lejos. Y don Juan dijo, ese perro que ladra a lo lejos, en realidad es un granjero que se está muriendo en su cama y que, bueno, cada día estuvo trabajando cultivando maíz hasta que un día no tuvo más fuerzas. Y su perro está expresando ese lamento, el lamento de estar muriéndose y no saber ni siquiera por qué. Esa es una vida sin sentido, sin verdad.
Es decir, es una vida de trabajo, una vida honrada, una vida honesta que tanto se pondera hoy en día, sin embargo, o se celebra, sin embargo, carece de profundidad. Entonces dice don Juan que hablaba del hijo de, ¿no? Aquella persona que es tan miserable que se desespera por comer su plato de comida, no sabiendo si mañana va a tener otro, como si ahí en eso le fuera la vida. Entonces, cuando uno ve a una persona desesperada que consume cualquier placer, lo que sea, dame lo que sea, como el adicto a las drogas que cuando ya no hay más de la droga, va, no sé, al dealer, al camello, y le pide su droga y el camello le dice, mira, no tengo esta, y el otro le dice, dame lo que tengas, dame cualquier pastilla, cualquier cosa que me atonte, no me importa qué. Y ahí es donde se produce daños infinitos, porque a veces consume mezclas y cosas que no son muy bien preparadas y resultan a veces fatales. Entonces muchas veces vivimos así, dame cualquier placer, necesito un estímulo, no importa, pegame. Hay gente que dice, prefiero que me dañes a pasar desapercibido. Hay personas que dicen, prefiero que me lastimes a que yo no te importe. Porque si no te importo, no existo. Si a nadie le importo, ni siquiera para odiarme, yo no existo. ¿Cómo sé que existo? Necesito un estímulo de algún tipo. Entonces, lo que dice aquí Sukadeva, que quien no está satisfecho, ¿ve? Autosatisfecho. Autosatisfecho significa estar satisfecho, pero no necesitar de una satisfacción externa. Yo estoy asentado en la verdad. No es que no necesite comer o no me agrade tomar un helado o pasear por el parque o ver una película. Lo hago también, es decir, lo hace la persona que está en este estado. Sin embargo, no lo necesita con desesperación como el otro. El pobre, como diría don Juan, hijo de que no tiene más que el placer de cada día, se desespera. Y cualquier cosa es útil y bienvenida para rellenar un vacío. Y así elige justamente cualquier cosa. Entonces dice, son autosatisfechos, misericordiosos, amables con todos, pacíficos, sobrios y tolerantes. Sobrios y tolerantes. Un poco relacionado con lo anterior. Ser sobrio significa ser austero, es decir, no pasarse, porque sabemos que el placer en exceso genera dolor. Ser tolerante, saber esperar, saber entender al otro, saber resistir algunas cosas sin quejarse. Por ejemplo, tolerar el calor y el frío. Si yo soy hipersensible porque no tengo norte, no tengo centro, no estoy autosatisfecho, no estoy centrado en el ser, todo me va a molestar. Porque tengo una constante sensación de que necesito moverme para saber que estoy vivo. Como no estoy asentado en el ser, no estoy en paz, no estoy autosatisfecho, ¿no? Feliz de estar en eso, no tengo ese samtoya, ese contento que dicen los Yoga Sutra, entonces me vuelvo melindroso, histérico, nervioso, todo me vuelvo hipersensible porque necesito aumentar la sensibilidad de mi radar para que todo me produzca un estímulo. En cambio, la persona que vive autosatisfecha baja la sensibilidad de su radar porque su fuente de satisfacción ya se la da su asentamiento en el ser. Y usted dirá, ¿el asentamiento en el ser no es un poco monótono y aburrido? Porque no le veo mucha gracia a sentarse en el ser. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer hoy? Y nada, me voy a asentar en el ser. Bueno, claro, visto desde fuera, resulta una cosa sumamente monótona, aburrida, sin emoción. Pero hay que ver qué entiende usted por emoción. Si usted entiende subirse a una montaña rusa, lanzarse por un puente y rebotar, tirarse por paracaídas de un avión, tener sexo vertiginoso con cuanta persona se cruce, y no se compara con eso. Es otro tipo de placer, un placer que los hindúes llaman ananda, bienaventuranza. Es una bienaventuranza siempre nueva, es decir, siempre se encuentra algo más, es inagotable ese ser. Es inagotable porque no tiene límites, porque no puede definirse, porque no puede encontrarse, porque no puede guardarse en el bolsillo. Uno no se puede apropiar de eso. Entonces es como un pozo sin fondo donde uno siempre descubre más.
pero es un descubrir justamente en ausencia de uno, porque cuanto más yo estoy, menos descubro, menos eso hay. Entonces, es grandioso porque lo agradable normalmente del peligro es que uno desaparezca. Cuando usted se somete al peligro, usted desaparece por un rato, no está, porque el peligro es absorbente y eso es un placer, es el placer de no estar. Cuando eso se me hace frecuente, ya me acostumbro y vuelve a estar mi sensación de ahí estoy yo, porque ya no me representa un peligro, ya no me absorbe tirarme en paracaídas, ya lo hice 40 veces. Entonces necesito otra cosa y otra cosa. Y esas otras cosas normalmente involucran cada vez un riesgo mayor, hasta que un día me mato. En cambio, esto del ser es algo inagotable, pero es como pacíficamente inagotable, interiormente inagotable. Por eso genera una satisfacción también infinita. Entonces dice, ellos, los de la edad de oro, toman su placer desde adentro. Fíjese, ven todas las cosas por igual. O sea, no hay esa valoración excesiva de que esto es mejor que aquello, sin esto no puedo vivir, necesito de aquella otra cosa. No, es un estado más neutro, más donde ya no me vuelvo, como digo, tan histérico, tan melindroso, tan hipersensible. No, me da igual, llueve, que llueva. Hace frío, vale, hace frío. Hace calor, bueno, que haga calor. Ya no estoy como loco por cada cosa que pasa. Entonces dice, ven todas las cosas por igual y siempre se esfuerzan diligentemente. A ver, se me fue la página ahí. Espere. Aquí, por la perfección espiritual. Siempre se esfuerzan diligentemente por la perfección espiritual. Eso es la filosofía. Es el amor por la sofía, por el conocimiento. Es decir, o por la sabiduría. En el sentido de que aquella persona que vive en este estado está eternamente pendiente de ese caminar, o sea, nunca se detiene, está en movimiento, y esa es la gracia, es nómada. Entonces, nunca se agota, nunca se aburre, nunca se detiene. Dice, en la era de plata, un pasito más abajo, ahora describe la segunda. Vamos a ver cómo eso cae un poco. Cada pata de la religión se reduce gradualmente en una cuarta parte. O sea que cada vez que pasamos a otra era, se pierde una pata. Por la influencia de los 4 pilares de la irreligión, la mentira, la violencia y la insatisfacción y la riña, ¿no? Las contrapartes de las 4 patas, acuérdense que las 4 patas eran la verdad, la misericordia, la austeridad y la caridad. Entonces, aquí lo que tenemos es la mentira, que son las contrapartes. O sea, cuando a usted le falta la pata de la verdad, ¿qué le queda? La mentira. Cuando le quitan, la austeridad, uno tiene la insatisfacción. En lugar de la caridad, usted tiene la riña. En lugar de la misericordia, la violencia. Es decir, hay como una distorsión de estos pilares, de estos principios. Entonces, donde a usted le falte uno, lo sustituye por otro malversado, distorsionado. Es decir, usted hace lo mejor que puede, pero le sale mal. Es como si usted le dijera, mira, no tenemos comida para comer. ¿Y qué comes? Y bueno, como algo que se parezca a la comida, aunque sea como papel. Y el papel, bueno, se parece porque me llena el estómago, pero alimentar no alimenta. Y digerir me cuesta mucho digerirlo. Entonces me termina matando. Entonces es un sustituto de la comida, pero no es comida. La comida es lo que verdaderamente te alimenta. Dice, en la era de plata, las personas se dedican a realizar rituales y austeridades. Empiezan a aparecer aquí los rituales. Fíjese que en la edad de oro no había rituales. La edad de oro es un estado donde usted está bien, pase lo que pase. Hablando ahora interiormente. Quien está en la edad de oro está bien, está asentado en su ser. No es una persona que dependa mucho de ningún libro sagrado, o sea, no depende en absoluto de ningún libro sagrado, aunque pueda tenerlo y usarlo. No depende de la misa o de la reunión en la mezquita o de los rituales de ningún tipo. No los necesita, está bien. Acuérdese que ritual viene de ritam, en la India, ritam, que es una palabra que se vincula con la palabra ritmo. Las cosas tienen ritmo. El ritmo del día y de la noche, el ritmo de las estaciones del año,
el ritmo de las 4 eras que estamos viendo, el ritmo del sístole y diástole del corazón, el ritmo de la respiración de sus pulmones, el ritmo de todo, ¿no? Despertar y dormir, día y noche. Entonces, cuando uno funciona con el ritmo, está en armonía. Por ejemplo, un baterista que toca en una orquesta, en una banda de rock, y el bajista va a ritmo con el baterista, bueno, la cosa tiene ritmo. Pero si el bajista o el baterista se empiezan a ir de ritmo, de los compases, y tocan a destiempo, uno con su oído, si lo tiene sensible, dice, esto no está sonando bien, me molesta, ¿no? Me choca, hay algo acá que va desfasado. Bueno, eso significa que usted perdió el ritmo, y ahí aparece el ritual, que lo que produce es que otra vez enganche el ritmo. Cuando usted hace un ritual, lo que hace es, normalmente, fíjese que los rituales consisten en cantos que son repetitivos, con cierta cadencia. Fíjese cuando usted no se reza un rosario. ¿Qué dice? Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Empieza como a generar una especie de canturreo, que si usted es hindú dirá Om Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurva Swaha. Y si es musulmán dirá A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Y si es judío dirá Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Empezará a canturrear y a realizar actividades repetitivas con las manos. Quizá, no sé, los hindúes arrojan manteca clarificada y granos de arroz al fuego, o bien que son ofrendas que se realizan cada vez que usted, no sé, dice tal mantra, o en la iglesia cuando, no sé, se levanta el cáliz y la hostia en ciertos momentos. Todo tiene como una especie de ritmo cuasi musical. Bueno, lo que está haciendo todo eso es que usted vuelva a entrar en un patrón rítmico que ha perdido. La idea del ritmo o de los ritmos es devolverle el equilibrio que usted perdió interiormente. Y cuando toda una sociedad establece actividades rítmicas, por ejemplo, o rituales, mejor dicho, por ejemplo, no sé, el fútbol, un concierto, una marcha, que fíjese el ritmo que tienen las marchas. La gente va respetando un cierto orden, cantan cantos todos juntos, se visten de maneras parecidas. Hay un ritmo ahí. Entonces, todo eso va generando, o lo religioso, también las procesiones como estas cosas que hay aquí en el sur de España, que ahora no me acuerdo el nombre, que van llevando al santo o a la Virgen y cantan y tienen ciertos patrones, inclusive en la forma en que caminan y llevan a la estatua, como unos pasos especiales. Entonces, fíjese cómo los ritmos nos devuelven a ese equilibrio perdido. Esto en la edad de plata. En la edad de oro no hacía falta. Cuando usted está en la edad de oro está bien. No necesita de estas cosas, las puede hacer. O sea, usted va a la misa si quiere, o va a la procesión, a la peregrinación, o va a la marcha política, pero interiormente usted no lo necesita. Está bien, usted está sentado en el ser tiene sus propios ritmos, se los regala ese ser, y por lo tanto, ese ser es el silencio, es el misterio, ¿no?, que usted encuentra detrás de sus pensamientos. Entonces usted es un ser no dependiente, y por lo tanto se siente aunado a todos los demás, porque ve al ser en los otros, ¿no? Usted ve más allá, como se diría, de las apariencias, ve en lo profundo. Entonces, en la Edad de Plata esto se pierde. En la Edad de Plata es solamente una minúscula parte que se pierde, ¿no? Entonces usted empieza a desconectarse de ese ser interno y, como lo nota, necesita el ritmo, el ritual que se lo devuelva. ¿Que hay rituales, como se dice, de magia negra y esas cosas? Sí, obviamente hay rituales que llevan a otros sitios, pero en general todo ritual, cantar una canción es un ritual, recitar un poema es un ritual, el ritual de desayunar, el ritual de la comida, el ritual de lo que sea, son informadores, le dan forma. Por ejemplo, el ritual de comer
en familia es una manera de recordarle a usted que tiene una familia, cuál es el lugar de cada uno, que llegó el mediodía, marca bien el mediodía, que si usted come una hamburguesa por la calle solo, quizá usted no se enteró ni si es o no el mediodía. Usted está comiendo una hamburguesa solo, no hay otro que se lo ratifique, ¿no? Usted no sabe cuál es su rol. Empieza a ver como una suerte de despersonalización, de desintegración, justamente. Esa es la edad de plata. Que entienda bien, yo no quiero decir que tenga que comer en familia. Lo que quiero decir es que los ritmos empiezan a ser necesarios, los rituales, cuando uno pierde el contacto con esa unidad. Vamos a escuchar un audio que nos va a contar cómo colaborar con nuestro programa, ya que siempre hay bibliografía que necesitamos conseguir para poder nutrir a nuestro programa y bueno, hay formas de poder colaborar muy sencillas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar con él para ayudar a comprar material bibliográfico y electrónico, puedes hacerlo a través del enlace Donar que se encuentra en el encabezado de nuestro canal en iVoox. Allí tienes una opción de donar mediante tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes elegir apoyar al programa mensualmente definiendo una suma que se te debitará cada mes de tu cuenta, también a través del enlace de iVoox. Si prefieres hacerlo por transferencia bancaria, puedes pedirme el número de cuenta del programa a info@gmail.com. Puedes escribirme a dicho correo si tienes dudas también. Y desde ya, muchas gracias por tu ayuda. Así que bueno, eso es importante para poder colaborar con el programa y ayudar a que consigamos estos materiales a veces tan costosos. Entonces estamos en la edad de plata. Dice, no son excesivamente violentos en la edad de plata o muy atraídos al placer concupiscente. Recordemos que una cosa es el placer y otra es el placer concupiscente. La concupiscencia se entiende que es un placer como desmedido, ¿no? Como una especie de imperativo interior que te lleva a buscar el placer exagerado, ¿no? Y sin parar. No, en esta edad de plata, cuando usted está en la edad de plata, usted sabe que perdió un equilibrio, una conexión con el ser, realiza algunos rituales, no sé, recita el Bhagavad Gita, canta unos mantras con el Japamala, hace el rosario cristiano, la liturgia de las horas y siente que usted reconecta. Eso lo reconecta, hace el salat musulmán. Dice, su interés se centra principalmente en la religiosidad, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos regulados. Regulado no quiere decir que haya una autoridad que le esté diciendo que sí y que no. En la edad de plata, regulado quiere decir que usted entiende que tiene que haber una cierta disciplina y que ciertas cosas no le hacen demasiado bien, por lo tanto las evita, y las evita sin problemas. Es decir, usted raramente vaya a caer en drogas, en un sexo desenfrenado, en fiestas todas las noches, ¿no? Y volver a las 7 de la mañana. Usted va a tender a buscar una vida, como diría Platón, una vida de necesidades necesarias y no de necesidades innecesarias, porque eso iría en desmedro de su conexión con el ser, que es lo que a usted en la edad de plata le interesa recuperar. Entonces dice, están en la edad de plata las personas más centradas en la religiosidad, justamente en religar, volver a conectarse, en el desarrollo económico, es decir, en progresar, en acumular algunas cosas, pero no en exceso, complacencia de los sentidos regulados, o sea, no habla aquí de celibato ni nada por el estilo, y logran la prosperidad, ¿no? Se vuelven muy prósperos. Próspero significa que usted interiormente se siente abundante, no pobre. Todo esto también se refleja exteriormente. Una sociedad que vive en la edad de plata es una sociedad así, con conexión con lo espiritual, con valoración de los rituales, con disfrute sensorial pero no excesivo, siguiendo las prescripciones de los 3 Vedas, dice, ¿no? En este caso porque es hindú. Es decir, dándole importancia a lo que dice la tradición. Los judíos utilizarán la Torá y el Talmud, los hindúes justamente los Vedas, los Upanishads, los distintos textos para las distintas ocasiones, como los Tantras, como los Itihasas, los Puranas. Uno de ellos es este Purana, el Bhagavata Purana, uno de los 18 principales.
Los cristianos lo harán con los evangelios, por ejemplo, las epístolas y el Antiguo Testamento también. Aunque en esta era, dice, la sociedad evoluciona en 4 clases separadas. Oh rey, la mayoría de las personas son brahmanas. Es decir, en la Edad de Oro no hay clases. En la Edad de Oro no es que haya, no sé, el brahmana, el sacerdote, el guerrero, el trabajador manual y el comerciante. No, todos son la misma clase social. Es decir, cuando uno vive en la Edad de Oro, uno no siente diferencia entre la mente, el cuerpo, el espíritu. No dice cosas como... Bueno, esto lo estoy recibiendo desde el espíritu a mi mente, y mi cuerpo ahora está sintiéndose un poco cansado. Usted no siente así. Directamente usted siente que todo es una unidad. No se le plantea la idea de hablar de cuerpo, mente, espíritu, memoria. No, todo es una sola cosa. No hay diferencia. Entonces no hay mayor y menor. No hay, esto lo pensé racionalmente, por lo tanto no es tan profundo como aquello que me vino por intuición. Es toda la misma cosa. Y exteriormente, una sociedad en la Edad de Oro es una sociedad que no hay diferencias. Que obviamente va a haber el que construya mesas y el que, no sé, militarmente, qué sé yo, entrene o defienda al país, porque un kshatriya, uno de la casta guerrera, no necesariamente es un guerrero que va y pelea una guerra, sino que es el político, el que coordina, el que agrupa, el que lidera, ¿no? Lidera, por ejemplo, una motivación, una propuesta, un proyecto. Vamos a hacer tal cosa, vamos a construir esto. Esa especie de caudillo, ese es el kshatriya. Entonces no necesariamente tiene que ir a pelear una guerra. Pero en la era de plata ya aparecen las 4 castas, pero agregan atenuante. Dicen, aunque haya 4 castas, la mayoría son brahmanas. ¿Qué era brahmana? Brahmana era su dimensión, si hablamos interiormente, su dimensión espiritual. Es decir, lo que usted llamaría la parte más profunda de usted, ¿no? Imagínese que usted se acerca en la meditación zen, supóngase, al silencio, ¿no? Se sienta y cada vez la mente se aquieta más, hasta llegar a un silencio absoluto. Bueno, usted vaya siguiendo esa mente que se va aquietando más, justo cuando queda un hilito de mente, un nada, eso es lo espiritual. Eso es lo más sutil que tiene usted. Eso es el brahmana. Eso es el sacerdote. Y no el sacerdote de la parroquia de la esquina o el brahmana hindú. No. Se está refiriendo a una dimensión nuestra, al buddhi, ¿no? A la parte más profunda del ser humano, ¿no? Donde la mente se vuelve súper sutil. Eso es brahmana. Entonces, lo que dice es que, aunque no hay clases, todos viven en contacto con ese espíritu. Es decir, todos tienen esa sensibilidad. Imagínense una especie de sociedad de meditadores. Pero no de meditadores mojigatos, porque habla de que sí disfrutan del placer, un placer regulado, en el sentido de un placer equilibrado. Esa es la Edad de Plata. Dice, la mayoría son brahmanas. Dice, ahora, en la Edad de Bronce, un paso más abajo, la vaca pierde otra pata, Edad de Bronce, Dwapara Yuga, que es en la que apareció Krishna. En la anterior era en la que había aparecido Rama, en el Treta Yuga, Edad de Plata. En la de Bronce, las cualidades religiosas de la austeridad, la verdad y la misericordia, y la caridad, también, se reducen a la mitad de sus homólogos irreligiosos: insatisfacción, la mentira, la violencia y la enemistad. Ahora digamos que hay, como dirían los norteamericanos, 50-50, ¿no? 50 y 50. En la Edad de Plata había, digamos, 3/4 de equilibrio y 1/4 de desequilibrio. En la Edad de Oro es todo equilibrio. En la Edad de Plata ya hay 1/4 de desequilibrio y 3/4 de equilibrio todavía, o sea que pesa bastante la armonía. Bueno, en la Edad de Dwapara Yuga, la de Bronce, no. En la de Bronce tenemos igual cantidad de armonía y de inarmonía, o sea que la cosa se pone más difícil. Dice,
las personas en la era de bronce están interesadas en la gloria y son muy nobles, por otro lado. Se dedican al estudio de los Vedas, poseen gran opulencia, apoyan a las familias grandes y disfrutan de la vida con vigor. Fíjese cómo aquí aparece como el acento en el kshatriya, en el guerrero. Ahora apoyan a las grandes familias, ¿no? Este tema del poder, son pasionales, disfrutan de la vida con vigor, ¿no? Entonces nos habla de cuando usted está en la edad de bronce, vive una vida pasional. Vio que Nietzsche hacía esta triple división del ser humano como camello, como león y como niño. Entonces, vivir como niño es vivir en la edad de oro y quizá en la edad de plata también. Ahora, vivir como león ya es la edad de bronce, una era donde, bueno, ya hay enfrentamientos, ya hay a ver quién logra más, a ver quién llega más lejos, a ver quién es más fuerte, a ver quién, ¿no? Ya hay juegos de poder, ya hay competencia. De las 4 clases dice, los kshatriyas y los brahmanas son más numerosos. Ahora ya aparecen los kshatriyas, que son los guerreros. Es decir, hay más clase política, hay más clase dirigente, hay más iniciativas. Cuando predominan, digamos, los sacerdotes, esta parte muy sutil de su mente, bueno, toda la cosa está mucho más en calma. Una vez me dijo el padre Ramón de ahí de las Batuecas, me dijo, el exceso de celo, ¿no? Celo con C, ha hecho mucho mal a la iglesia. ¿Qué es el exceso de celo? Es ser muy celoso, muy apasionado por querer hacer tal cosa o cuidar, ¿no? Por ejemplo, tengo mucho celo por, no sé, cuidar a mi hermana y no la dejo ni salir a la calle, ¿no? Porque soy muy celoso de ella, ¿no? La resguardo y la asfixio, o a mi hijo o a mi hija. Entonces, de la misma manera, en la época de la Edad de Bronce nos volvemos muy apasionados, pero también muy de que esto es mío y no me lo toques. Entonces, obviamente van a surgir un montón de contiendas, porque si yo vivo la vida con vigor y me vuelvo celoso de mis cosas, y el otro casualmente hace lo mismo, pero en la dirección contraria, y ahí van a pasar cosas como finalmente la guerra del Mahabharata, que ocurrió hacia el final del Dwapara Yuga, donde se enfrentaron en una guerra fratricida los Pándavas y los Kauravas, y básicamente se hicieron polvo. Y se dice que fueron miles de seres humanos, es una metáfora, pero bueno, miles de seres humanos que peleaban no solamente los dos bandos estos hindúes, sino que además se sumaron, por decir, otros países, y todos peleaban en uno de los dos bandos, y que mermó la población mundial por la destrucción que se produjo ahí en Kurukshetra. Entonces, cuando usted vive en la edad de bronce, usted vive con pasión. Todavía hay muchos brahmanas, es decir, usted todavía tiene ese contacto con el ser. Tiene de alguna manera, a través de rituales también, fíjese que dice que se dedican al estudio de los Vedas, ¿no? Hay un respeto todavía por las escrituras, pero ya las escrituras se estudian, ¿no? Ya no se viven tanto, se estudian mucho. Entonces está el análisis, la historicidad, ¿no? Se empiezan a revisar muchas cosas de las escrituras, todo menos practicarla a veces, ¿no? Por último, en la era de Riña, que es la nuestra, acuérdese, la nuestra exteriormente, usted puede estar internamente en otra, pero exteriormente. En la era de Riña solo una cuarta parte de los principios religiosos se mantienen. O sea, de los 4 pilares que sostenían a la vaca del Dharma, estos 4 pilares, se los repito, eran la verdad, la misericordia, la austeridad y la caridad. Bueno, de esos 4 solo queda uno. Entonces, los otros 3 se distorsionan. Por lo tanto, ya no hay 50-50 como había en la Edad de Bronce. Ahora usted lo que tiene es 3/4 de inarmonía y solo 1/4, un ápice. Usted pende de un hilo. Tiene lo que le queda de recuerdo, anamnesis del ser es nada, mínimo, es una gotita. Entonces dice, el último remanente puede disminuir los continuos aumentos de los principios de la irreligión y finalmente será destruido, ¿no? Es decir, ese último remanente, ese cuarto que le quedaba,
de Dharma, resiste un tiempo y llega un punto que será destruido. No dice que, no, prevalecerá, se irá haciendo más... No, dice que se destruirá. O sea que si usted ve una persona que está en la edad de riña, está en la edad de hierro, en el Kali Yuga interiormente, una persona que 3/4 partes de ella son inarmonía y solo una armonía, sepa usted que esa persona va a ir en decadencia, porque tiene que ser así, tiene que llegar a destruirse todo para volver a resurgir. Es una idea muy heracliteana esta. Dice, en la era de riña tienden a ser codiciosos, los seres humanos, mal educados. Usted es codicioso cuando siente que, de nuevo, que usted es un hijo de, ¿no?, como decía don Juan de Castaneda, un miserable, ¿no?, que no tiene, que nada le satisface, que no encuentra norte, que no sabe de qué va la vida. Entonces usted se vuelve enfadado con todo y con todos, como pasa mucho hoy en día con los adolescentes que son educados de una manera que nadie les enseña, no digo valores morales, sino el contacto con el ser. Entonces, es criar una persona que no tiene ni idea para qué vive, ni por qué, pero no porque haya un sentido de vida en el fondo, sino me refiero a no conoce la dimensión del silencio, ¿no?, lo que hay detrás del ruido de la mente, no lo conoce. Entonces, lo único que conoce es el ruido de la mente. El ruido de la mente le parece insatisfactorio, obviamente. Entonces se vuelve violento, codicioso, avaricioso, esos 7 pecados capitales, ¿no? Dice, se vuelven maleducados y sin piedad. Fíjese cómo hoy en día mucha gente carece de piedad, es decir, no es capaz de ayudar, cuidar, preservar al otro, sencillamente porque necesitan lastimar, y es lógico. Si yo no me siento vivo porque no tengo contacto con el ser, no estoy autosatisfecho, la única manera de sentir que existo es tocar a los demás para que reaccionen y aunque sea hagan algo hacia mí y así yo me entere con sus voces, con su griterío, que estoy vivo. Entonces, ese lastimar a los demás muchas veces es una manera de acordarme que estoy vivo, ¿no?, de enterarme. Entonces me vuelvo violento para los otros. Por eso fijémonos que estas 4 eras son muy vigentes. Porque no se trata de que uno diga, bueno, qué sé yo, esto es un invento de los hindúes que se imaginaron que en otras eras eran así, así. No, mírelo hoy. Usted ve gente muy poca en la edad de oro interiormente. Usted ve gente en la edad de plata. Usted ve gente en la edad de bronce. Y usted ve una gran mayoría en la edad de hierro. Voy a cantar un mantra que, si bien no tiene que ver exactamente con el nombre, Kali Yuga y la diosa Kali no son lo mismo, ya que la vocal A en ambas palabras tiene una duración diferente y por eso son 2 palabras distintas. Pero bueno, como fonéticamente suena igual, y Kali tiene que ver también con la destrucción, vamos a cantar, a entonar un mantra con la ayuda del Shruti Box, que es una especie de armonio pequeñito, y cantaremos Kali Durga Namo Namah. Hasta preparar eso voy a poner una música de fondo y enseguida regreso cuando monte todo este aparataje. Ahí va, Ponemos un segundo. Bueno, ahora sí, este mantra dice Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah. Durga es una diosa de la India muy intensa, al igual que Kali, pero Kali, bueno, es un poco más fuerte todavía y tiene que ver con la energía de la transformación.
El cantar estos mantras no significa estar adorando a un dios externo. Eso es lo que pensaría en tal caso una persona muy en el Kali Yuga, muy básica. En realidad se trata de maneras, como decíamos, como en la Edad de Plata, de revestir a ese ser de un ropaje maravilloso y lleno de colores, por ejemplo, llamándolo Kali, Durga y demás, tal como hacen los hindúes. Ahí va. Muy bien, hemos cantado un mantra, o he cantado un mantra, bueno, espero que usted en su casa también, un mantra a Kali, a Durga, que tiene que ver en algún sentido entonces con este Kali Yuga, porque Kali es la diosa principal del Tantra hindú, y ya veremos que en la era de Riña, en la era de Kali Yuga, una de las prácticas principales va a ser el mantra. Vamos a poner nuestra cortina de despedida ya para encontrarnos en la siguiente ocasión. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos vemos en el siguiente programa. Ahí vamos. Avanti, damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!